Aquí estamos nuevamente. El día de hoy estaremos resolviendo un problema por un CAS, Scientific Workplace, es el software. Estaremos realizando el ejercicio 43 de la página 942 del libro de Thomas, 12ª deducción, cálculos de varias variables. En este ejercicio nos dicen que utilicemos el teorema de Green para calcular la circulación del campo vectorial F en el sentido contrario de la manecilla del reloj, alrededor de una curva cerrada simple C. Entonces, para este ejercicio nos dan aquí nuestro campo vectorial y también nos dan nuestra curva cerrada, que es la que vamos a utilizar para el inciso A, que nos piden que debemos graficar. Pero en el inciso B nos están pidiendo que determinemos el integrando para la forma rotacional del teorema de Green. Esta parte que está aquí es lo que vamos a determinar en el inciso B y es también lo que se conoce como densidad de circulación. En el inciso C nos piden determinar los límites y evaluar la gráfica de la integral rotacional. En este caso, en el inciso A, vamos a determinar los límites de una vez. Entonces, aquí ya tenemos el inciso A que nos piden graficar, pero esta gráfica yo la voy a hacer en GeoGebra. ¿Por qué? Porque este software es muy bueno, es muy simple para proyectar problemas como este, pero para gráfica no es muy bueno. Entonces yo me voy a ir a GeoGebra. Entonces nos vamos a ir a GeoGebra, ponemos nuestra gráfica aquí y ya tenemos nuestra circunferencia. Ahora vamos a poner el lápiz aquí. Entonces tenemos que ir de la curva C, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el flujo. Tenemos el flujo en contra de la manecilla del reloj. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí también. El flujo. Y vamos a ponerlo por aquí. Entonces, esa sería la rotación. Ese sería el flujo. Entonces, para determinar los límites, aquí lo podemos determinar algebraicamente, pero aquí en la gráfica lo podemos determinar. Por ejemplo, aquí en esta gráfica vemos que en X tenemos, ¿el qué? Tenemos X, ¿verdad? Tenemos menor o igual aquí que 2 y tenemos a menos 2 que va a ser igual, o sea, menor o igual que X. Este sería el límite con respecto de X. Ahora, para la función de Y, ahí sí deberíamos de despejar la función, pero vamos a hacerlo aquí. Entonces, nada, vamos a agregar aquí la función. Entonces, si despejáramos Y, entonces Y, ¿a qué sería igual? Y sería igual a qué? A la raíz de qué? De 4 menos X al cuadrado y eso dividido sobre 4. Ok, aquí tenemos a nuestro Y, eso sería más o menos. Entonces, que Y sería igual, entonces aquí lo vamos a escribir más formalmente porque ahora mismo no tengo mouse. Entonces Y sería igual aquí a más o menos la raíz de 4 menos X al cuadrado sobre 4. Entonces aquí ya graficamos la función, tenemos nuestra gráfica de nuestra función, nuestra circunferencia, donde hemos determinado los límites. Hemos determinado los límites y ahora nos vamos a nuestro ejercicio. Ya viendo la gráfica del ejercicio del inciso A, ahora sí tenemos los límites, tenemos nuestros límites y podemos pasar al inciso B, donde nos están pidiendo que determinemos el integrando. Pero primero vamos a definir la integral del flujo en contra de la manecilla del reloj, que esta integral ya la vimos en teoría, y esta integral va a ser igual a ¿qué?
A la integral, vamos a ponerla aquí de C, ¿de quién? Disculpen, se me perdió un poco esto aquí. Entonces, esto va a ser igual a la integral de quién, de F, ¿por quién? Por T, por ds. Y esto va a ser igual a aquí. Voy a copiar la integral de nuevo aquí. A la integral de quién? De m de x más quién, más n de y. Y esto que está aquí va a ser igual a quién, va a ser igual ahora a la integral doble bajo r. Entonces aquí vamos a poner nuestra integral doble, venimos aquí, nuestro software. Entonces esto va a ser la integral doble bajo, entonces r aquí, r mayúscula. Entonces vamos a subir aquí un poco más. Entonces tenemos r de quién, de la derivada parcial, tenemos aquí derivada parcial de n con respecto a la derivada parcial de x en x minúscula, y esto menos la derivada parcial de m con respecto a la derivada parcial de y. Cerramos aquí por dy de x de y. Esta parte que tenemos aquí, esta parte es la integral del flujo en contra de la manecilla del reloj, y su resultado que tenemos aquí, esta parte que tenemos aquí, es la integral rotacional. Esta integral que tenemos aquí es la integral rotacional. Entonces vamos a escribirlo por aquí, de y. Entonces vamos a darle a texto, aquí nos permite escribir integral rotacional. Entonces, para determinar el integrando, ¿qué debemos de hacer? Debemos de determinar a m y a n. Entonces, ¿quién es m? M va a ser igual a 2x menos y. Lo vamos a poner en expresión matemática para facilitarlo un poco. Entonces, m va a ser igual a ¿quién? A 2x menos y n, expresión matemáticas también, n va a ser igual a x más 3y. Entonces, ya teniendo nuestra función m y nuestra función m, ya podemos entonces encontrar su derivada parcial. Entonces vamos a dar uso a este software. Entonces aquí tenemos, vamos a copiar primero, me voy a copiar las dos a facilitar un poco. Voy a copiar las dos aquí. Entonces aquí voy a hacer un espacio. Entonces aquí yo tengo la derivada parcial con respecto de n con respecto de x, y tengo la derivada parcial de m con respecto de y. Entonces lo que voy a hacer es que estas dos partes que están aquí la voy a hacer función ahora. La voy a hacer función. Entonces voy ahí arriba, la hago función, y a esta parte también de aquí la hago función. Entonces ya cuando la hago función, entonces puedo hacer uso del software. Entonces le doy aquí al signo de interrogación verde, tengo ahí arriba, y me arroja el resultado de la derivada parcial. Entonces hago lo mismo con esta y me da el resultado. Ahora ya teniendo las derivadas parciales, puedo sustituir en la integral, y eso es lo que nos están pidiendo que determinemos, el integrando. Esa es la parte del inciso B. Pero aquí tenemos entonces, vamos a poner en texto, entonces tenemos la derivada parcial de n respecto
de x, y aquí tenemos en texto, tenemos derivada parcial continua, ¿sí? de m respecto de y. Entonces, ahora sí podemos sustituir en nuestro integrando el valor de cada uno. Entonces, la derivada de parcial de n con respecto de x es igual a 1, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un detalle, que esta es negativa. Entonces, menos, ¿quién? La derivada parcial de m con respecto de y es menos 1. Entonces, aquí ya tenemos nuestra integral rotacional. Entonces, ya aquí encontramos la parte del integrando. Y la otra parte que nos piden era encontrar los límites, ¿verdad? Pero ya lo tenemos. Entonces, evaluar esa misma integral que tenemos aquí. Entonces, este va a ser aquí, vamos a nombrarla. Integral rotacional con su integrando determinado. Entonces, puedo copiar esta misma integral, la misma expresión aquí, aunque no. Voy a hacer la integral desde cero, voy a bajar los límites que ya había encontrado aquí. Entonces, ya tenemos los límites, entonces voy a copiar esto, que esto es parte del inciso C. Entonces, vamos abajo. Entonces, ya teniendo nuestros límites, nos vamos al inciso C, en el que nos piden evaluar la integral. Entonces tenemos los límites, ¿verdad? Y tenemos nuestra integral aquí. Al tener nuestra integral simplemente sustituir. Ahora bien, voy a hacer un pequeño rejuego con los límites. Entonces, yo voy a llamar a x sub 1, ¿verdad? Lo voy a llamar el límite inferior, ¿verdad? Entonces, y el límite inferior es menos 2. Tal es el caso de x sub 2. Ahora, en expresión matemática, lo voy a tener. Entonces, x sub 2 va a ser igual a ¿quién? Al límite superior, que va a ser 2. También vamos a hacer lo mismo para el límite. Entonces, vamos a ponerlo en expresión matemática. Entonces, y sub 1 va a ser igual aquí. Vamos a copiar el límite aquí. Esto es un poco más tedioso de copiar, entonces lo vamos a hacer. Entonces lo vamos a copiar. Entonces va a pasar lo mismo para acá, para y sub 1 y y sub 2. Entonces, y sub 1, y sub 2. Entonces vamos a copiar aquí el límite. Ya copiado el límite que tenemos aquí, entonces vamos a nombrarlo aquí. Vamos, este va a ser mi límite superior y tal es el caso para los demás. Entonces, límite inferior
Entonces, ya teniendo nuestros límites, entonces procedemos a reescribir nuestra integral que tenemos aquí con sus respectivos límites. Entonces, de primero voy a tener aquí a la integral con límite inferior x sub 1 y con límite superior vamos a tener a x sub 2. Ahora tenemos la integral, la otra integral, con los límites de quién. En el límite inferior vamos a tener a y sub 1, ¿verdad? Y en el límite superior vamos a tener a y sub 2. Entonces, ya teniendo esta parte, podemos reescribir nuestra integral que tenemos aquí. Mira, aquí tenemos que nuestra integral rotacional nos dio esto que está aquí, que digo 1 menos por menos es más, entonces serían 2. Entonces aquí tengo 2. ¿Por qué? Por dx de y. En este caso sería de y y de x, porque al buscar los límites en la gráfica, en el inciso 1, los límites yo lo busqué, se cambió el orden de integración. Entonces, ya aquí procedo a convertir mi límite en función. Entonces ya convierto mi límite en función nuevamente. Entonces, convierto mi límite en función para facilitar el cálculo. Entonces ya los límites convertidos, vámonos con y2, límites convertidos en función. Entonces ya el software me puede resolver esta integral. Entonces aquí tenemos el resultado de la integral que nos da 4pi. Y esta es la circulación alrededor del círculo interior. 4pi es la circulación alrededor del círculo interior. Vamos a retomar el ejercicio aquí, un repaso de lo que hicimos. Entonces, en el ejercicio, en el inciso A graficamos. Ya vimos la gráfica en GeoGebra, la cual determinamos los límites, estos límites que están aquí para el inciso C. Entonces determinamos también lo que fue la densidad de circulación. Más abajo vamos a ir viendo entonces las derivadas parciales con respecto a la función de m y de n. Entonces evaluamos entonces por último ya lo que fue la integral ya. Entonces aquí nosotros convertimos los límites en función y utilizamos esta parte ahí para que se vea muy bonita la integral, para no poner los límites tal como estaban aquí. Entonces, este software, cabe mencionar que este software para este ejercicio es factible, pero ya para otro ejercicio lo recomendable sería usar Maple o usar GeoGebra o Warframe, porque el resultado que me dio aquí 4pi, ese resultado directo, no necesito tanto el desarrollo de la integral. Entonces este software es muy sencillo y para este tipo de ejercicio sí es conveniente.